Para retomar nuestro avance, a ver, permítame cerrar esto, ya. Ok, ahora sí. Teníamos el teorema del límite central, que básicamente nos establece que el estimador de la media converge a una distribución normal, ¿no? Ese es el principio básico, ¿no?, detrás del teorema del límite central, ¿no? Que el estimador de la media se converge justamente a una distribución normal. A ver, ahí está, ¿no? En el fondo, ¿no?, estamos diciendo que la media, ¿no?, la media muestral, se comporta como la distribución normal con estos parámetros, ¿no?, teniendo como centro la media poblacional y como varianza eh, este cociente que no es nada más que la variación o la varianza poblacional dividida entre el tamaño de la muestra, ¿no? Esto es lo que nos establece el teorema del límite central. ¿Cuándo sucede eso? A medida de que el tamaño de muestra crece, ¿no? A medida de que el tamaño de la muestra crece. Cuando se realiza esa convergencia, la mayoría de los textos en estadística, ¿no?, sugieren, ¿no?, un n mayor a 30 veces suficiente, un n igual a 20 alcanza, ¿no? Nosotros habíamos hecho una simulación para ver, ¿no?, para un poco comprobar eso con una uniforme y con una normal, si es que efectivamente el estimador, ¿no?, llegaba y de alguna manera se parecía a una normal, ¿no? Y nosotros ya establecíamos que de alguna forma esto parece ser cierto, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es vamos a formalizar, ¿no? Ya hemos visto esto para la normal, ¿no? Perdón, para la media. Y este mismo concepto del teorema del límite central se puede ver para otros estimadores que tienen cierta similitud o cierto parecido a la media, ¿no? Entonces ahí nos toca ver tres estimadores que tienen una conexión muy parecida a la media, ¿no? La diferencia de medias es una de ellas. La otra será la proporción y la otra será la diferencia de proporciones, ¿no? Aquí vamos a poner justamente eso, ¿no? La distribución muestral para la diferencia de medias, ¿no?, va a cumplir de alguna manera también el teorema del límite central porque está vinculado a promedios. Después vamos a ver la distribución de una proporción y la distribución de una diferencia de proporciones que en los tres casos están asociados o puede utilizarse el teorema del límite central, ¿no? Puede utilizarse el teorema del límite central. Ya, entonces para ir cerrando lo de la media, hemos visto que utilizando el teorema del límite central, bueno, esto está cargando todavía, ahí está. Utilizando el teorema del límite central, justamente hemos evidenciado que la media tiene este comportamiento. Entonces está todavía actualizándose esto. Ya está, perdón, otra vez volvemos a esta parte. Hemos encontrado que la media, ¿no?, la media tiene este comportamiento, ¿no?, como una normal con centro en mu y varianza sigma al cuadrado de x sobre n. ¿Cuál es la utilidad de esto, no? ¿Cuál es la utilidad de esto? Es que nosotros ya podemos, usando este teorema y bajo ciertas condiciones, ¿no?, ya podemos resolver fácilmente problemas de muestreo y encontrar características del estimador de la media muestral, ¿no? Así que aquí vamos a hacer un ejemplo en esta parte, muy parecidos a los que hemos visto como tarea del día lunes. Antes de ver la distribución muestral para la media, veremos un ejemplo de aplicación de este teorema, ¿no?
del teorema del límite central. Veremos un ejemplo. Podemos suponer, ¿no?, que tenemos una muestra, ¿no? Se tiene una muestra, ¿no? Se tiene una muestra de 50 personas, ¿no? Se tiene una muestra de 50 personas de una población. Personas de una población sobre la cual se mide su estatura en centímetros, ¿no? Se mide su estatura en centímetros. ¿No? Se tiene una muestra de 50 personas de una población sobre la cual se mide su estatura en centímetros. Se obtuvo, ¿no? Se calculó, ¿no? Se calculó una media muestral de 167.6 centímetros, ¿no? Se calculó una media muestral de 167.6 centímetros. Se calculó una media muestral de 167.6 centímetros. Suponiendo ya vamos a poner una varianza poblacional, ¿no? Una varianza poblacional. Suponiendo una varianza poblacional de 44, ¿no? Suponiendo una varianza poblacional de 44, calcular la probabilidad, calcular la probabilidad de que esta media muestral en realidad sea mayor a 1,70, ¿no? Calcular la probabilidad que la media muestral, ¿no? que el estimador de la media, sea mayor a 70, ¿no? Sea mayor a 170 centímetros, ¿no? Sea mayor a 170 centímetros. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Ese puede ser nuestro ejemplo. Se tiene una muestra de 50 personas de una población sobre la cual se mide su estatura en centímetros. Se calculó la media muestral, ¿no? Se calculó la media muestral teniendo un valor, ¿no?, de 167.6 centímetros. Suponiendo una varianza poblacional de 44, calcular la probabilidad que el estimador de la media sea mayor a 170 centímetros. ¿Cómo resolverían este ejercicio? ¿Qué nos están pidiendo en el fondo? ¿Alguien se anima a plantear qué nos piden? A ver, hay alguien está comentando. Ya. Sí, ¿no? Tanto Jorge y Adrián. Sí, ¿no? Finalmente se vuelve un problema, ¿no? Una vez que entendemos un poco la estructura del ejercicio y de lo que son las distribuciones muestrales y los estimadores. En el fondo se vuelve un problema de estadística 1, ¿no? En el fondo se vuelve un problema de estadística 1. ¿Qué se pide, no?
La variable aleatoria, ¿quién es? ¿No? La variable aleatoria en todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es el estimador, ¿no? Porque hemos dicho que el estimador depende de las muchas muestras que puedan ocurrir, ¿no? De las muchas muestras aleatorias que pueden ocurrir, por eso es una variable aleatoria. En este caso se ha observado una muestra de 50 personas, de las muchas muestras seguramente que podrían haber. Entonces, dado que la variable aleatoria es el estimador, ¿no? Es lógico en este caso considerar, ¿no? Que lo que nos piden es sobre esa variable aleatoria, ¿no? Nos piden calcular la probabilidad de que este estimador sea mayor a 170, ¿no? La probabilidad de que de que este estimador sea mayor a 170. ¿Qué necesito para resolver esto? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eso, ¿no? Tenemos que estandarizar, ¿no? Tenemos que estandarizar. A ver ahí, Crispin pone una fórmula para estandarizar, Jimmy también sugirió estandarizar, Adrián Alberto... Ahora, por qué estandarizamos? ¿No? La pregunta es ¿por qué estandarizamos? ¿Cuál es el supuesto detrás? ¿No? Porque después de estandarizar, ¿qué van a hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué dicen? Ya, ahí dice Adrián, porque podemos utilizar la normal, ¿no? Usamos la tabla, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos la tabla? ¿Por qué es posible usar la tabla? También el proceso mecánico es estandarizamos y usamos la tabla de la normal, ¿no? Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué usamos la tabla de la normal? ¿Qué nos da derecho a usar la tabla de la normal? ¿No ven? Más o menos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, entonces, miren, el enunciado nos ha dicho solamente, nos ha hablado del estimador de la media, ¿no? Finalmente tenemos la media muestral, nuestro objetivo no es un poco tener la estimación de la media seguramente, ¿no? Calcular la probabilidad de que este estimador sea mayor a 170, entonces algo que siempre tenemos que incluir o que a veces está de forma implícita, pero es necesario ponerlo de forma explícita, ¿no? Es asumiendo, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite, por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, ya que la muestra, ¿no? N es igual a 50 y este es, ¿no? Y este es justamente, no es un número mayor a 30, mayor a 20, como lo que habíamos dicho, ¿no? Pero el teorema del límite central y ya que n es igual a 50, nosotros podemos decir, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿qué podemos decir del estimador? Nosotros podemos decir que esta x barra, este estimador de acá,
nosotros podemos decir que este estimador X barra se distribuye normal, ¿no? Solo podemos decir esto, ¿por qué? Por el teorema del límite central, ¿no? Porque el teorema del límite central eh, nos dice que el estimador de la media, ¿no? Con una muestra grande, ¿no? Mayor a 30, mayor a 20, se puede convertir, o sea, se puede comportar o se comporta como una normal, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Es siempre importante tener esto en mente, ¿no? Que estamos asumiendo que esta X barra se va a comportar como una media, bueno, se va a comportar como una normal. ¿Cuáles van a ser los parámetros de esta normal, ¿no? Su centro va a ser igual a la media muestral, ¿no? Esa va a ser nuestro supuesto. Su centro es de 167.6. Con una media de 167.6. ¿Y cuál será su desviación estándar? O bueno, su varianza, ¿no? ¿Cuál será la varianza? Normalmente es media y desviación estándar, ¿no? Su media y su desviación estándar. Este hace referencia, en cualquier caso, al mu de x barra, ¿no? Este así para ponerlo en notación, es el mu de x barra, digamos, ¿no? El mu de x barra, ¿no? Este viene a ser así, el mu de x barra, ¿no? El 167.6. Y este mu en realidad estamos utilizando un estimador para acercarnos a esto, ¿no? Este vendría a ser como, así si uno quiere ser bien exigente con la notación o con lo que es. Este 167.6 en el fondo es una estimación del, del valor o del promedio de x barra, ¿no? Del estimador, ¿no? Es el mu de x barra finalmente, ¿no? ¿Cuál será la desviación estándar, ¿no? ¿Cuál será el sigma, ¿no? El sigma de x barra. El sigma de x barra. ¿Qué valor tendrá este sigma de x barra? Raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué dicen? ¿Sí? No. ¿Qué forma tendrá? Tenemos como información que la varianza es igual a 44. La varianza poblacional es igual a 44. ¿Será que esta es la raíz cuadrada de 44? No. Ahí volvemos nuevamente al teorema del límite central. Y el teorema del límite central nos dice lo siguiente, ¿no? Que esta x barra se distribuye normal con centro en mu de x. Nosotros este mu de x lo estamos aproximando con el x muestral. Y esta es la forma de su varianza. De su varianza, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n. Si tomamos la desviación estándar de sácale la raíz cuadrada, ¿no? Este sigma cuadrado de x es la varianza poblacional, ¿no? Y n es el tamaño de muestra. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, lo que usaré seguramente debería ser eso, ¿no? Debería esta desviación estándar para mi normal debería ser la raíz cuadrada de 44, ¿no? Debería ser la raíz cuadrada de 44 sobre la raíz cuadrada de 50, ¿no? O si no, se lo puedo poner de esta forma, ¿no? Y sería la raíz cuadrada de 44 dividido entre 50, ¿no? Esa debería ser su varianza, ¿no? Porque, bueno, su desviación estándar. Esta es la desviación estándar del estimador, ¿no? O este es el sigma del estimador. Y esa sería la raíz cuadrada de su varianza. ¿Cuál es la varianza del x barra? Si se comporta como una normal, debería ser la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esta debería ser nuestra varianza. La podemos calcular directamente.
Esta es 44 dividido entre 50. Es 0.93, ¿no? 0.938. Entonces esto finalmente había sido 0.938. Esto es equivalente, lo voy a poner. Básicamente entonces estamos trabajando con una normal de media 167.6 y desviación estándar de 0.093. 0.94, digamos, para trabajar con dos decimales. Y ya está, digamos, ¿no? Una vez que identificamos la distribución asociada a nuestra variable aleatoria, en este caso a nuestro estimador, eh, ya es resolverlo como lo haríamos en estadística 1, ¿no? ¿Cuál será esta probabilidad? A ver, vayan calculando. Si es que alguien ya lo tiene, lo puede poner en el chat o comentarlo. Porque ya lo siguiente es básicamente estadística 1, ¿no ve? A ver, les voy a dar un par de minutos para que calculen la probabilidad. Y después lo hacemos conmigo en el R, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hemos hecho, tal vez solo para repasar, es, dado que la X se comporta como una normal, es como estadística 1, se estandariza, algunas propiedades para encontrar el phi de tablas y básicamente reemplazamos, ¿no?, los valores. Dudas, consultas. Ya, creo que no. La distribución muestral para la media, que es otro estimador, ¿no? Este plantea en realidad que ya no nos interesa una sola, o sea, ya no observamos necesariamente una sola estimación, ¿no? O un solo estimador, sino que vamos a trabajar con un estimador compuesto de dos estimadores. Es lo que nos plantea la distribución muestral para la media, ¿no? Para empezar nos dice que tenemos dos poblaciones de estudio, ¿no? Imaginar que tenemos dos poblaciones de estudio, la población U1 y U2, ¿no? Dos poblaciones de estudio, sobre esas mismas dos poblaciones, tendrán sus propias características relacionadas a alguna variable, ¿no? Imaginemos que tenemos el paralelo 1, ¿no? El paralelo A, o no sé, un paralelo de estadística 2 y el otro paralelo de estadística 2, digamos, ¿no? Tenemos dos paralelos que estamos observando. Si no estamos interesados, por decir, ¿no?, en la estatura de los estudiantes o en el promedio de las notas en el primer parcial, los dos paralelos, ¿no?, a nivel de su población tendrán sus promedios, ¿no?, sus mu de x1, su mu de x2, ¿no?, que vendrían a ser a los promedios poblacionales de cada una de esas poblaciones. Y al mismo tiempo, ¿no?, estas poblaciones tendrán pues sus varianzas, ¿no?, tendrán sus propias varianzas asociadas a su propia población, ¿no?, dadas sus propias características. Entonces, para empezar, tenemos dos poblaciones de interés. Sobre las dos poblaciones estamos interesados en estudiar el promedio, ¿no?, poblacional, ¿no? Estamos interesados en estudiar el promedio poblacional. Esos promedios tendrán sus propias características, ¿no? Esa variable de estudio tendrá sus propias características en términos de su valor poblacional y su valor de su varianza, ¿no? A ver, aquí lo vamos a ver mejor en los apuntes, antes de ver algún ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no?
Tenemos nuestras dos poblaciones. Estas dos poblaciones tienen sus respectivos, ¿no? Si estamos interesados en una variable X, esa variable tendrá su valor para la población 1, para la población 2, y también tendrá sus propias varianzas para la población 1, para la población 2. ¿Qué es lo que nos dice el teorema, ¿no? ¿Qué tal si nosotros estamos interesados en aproximarnos a la diferencia en los promedios de estos dos, ¿no? La diferencia de medias, básicamente. Me interesaría saber cuál es la ventaja o desventaja de un paralelo respecto a otro, ¿no? En el primer parcial o en el segundo parcial, ¿no? Esa es una diferencia de medias, finalmente, ¿no? Entonces, si estamos interesados en estimar la diferencia de medias de la población, ¿no? Lo que el teorema plantea es, bueno, la distribución muestral de la diferencia de medias, ¿no? X barra 1 menos X barra 2, también va a tener un comportamiento parecido a una normal, ¿no? Se va a comportar básicamente como una normal cuando n tiende a infinito, ¿no? Hemos dicho que esto sucede cuando n y es mayor a 30, mayor a 20, ¿no? Con estas propiedades. La esperanza de esta media, de esta diferencia de medias muestrales, converge o es igual a la diferencia de las medias poblacionales. Es decir, que este estimador de diferencia de medias muestrales es un estimador insesgado de las medias poblacionales. La varianza de la diferencia de medias, ¿no? muestrales, la varianza de la diferencia de medias muestrales es equivalente a la suma de estos dos componentes. Noten que esto es igualito a la varianza del estimador de la media, en este caso para la población 1, y este otro elemento sería la varianza del estimador de media, pero para la segunda población, ¿no? En el fondo, la diferencia de estas medias muestrales en términos de varianza es equivalente a sumar las varianzas muestrales del estimador de las medias, ¿no? Es varianza poblacional de la población 1 sobre el tamaño de muestra de la población 1, ¿no? Varianza poblacional de la segunda población sobre el tamaño de muestra de la población 2. Es muy parecido, ¿no? La demostración es básicamente inmediata, es seguir las propiedades del operador esperanza, ¿no? Se aplica el operador esperanza en una diferencia, el operador esperanza siempre se distribuye, esperanza de x barra 1 menos la esperanza de x barra 2. Por lo visto en el anterior punto de las medias muestrales, la esperanza de x barra siempre es mu, ¿no? En este caso, si es x barra 1, mu de x1, si es x2, ¿no? Mu de x2. Entonces es casi directo en el caso de las medias, ¿no? Para la varianza hay que utilizar las propiedades de la varianza. La varianza de una suma o de una resta en cualquiera de los casos, siempre la varianza se suman, ¿no? La varianza del primer componente más la varianza del segundo componente. Este signo vendría a estar compuesto como menos la covarianza de estas dos, ¿no? Ahora, hay un supuesto básico que nosotros establecemos en esto, ¿no? Hay un supuesto básico detrás de esto, y el supuesto básico es que la población 1 y la población 2, ¿no? Las poblaciones 1 y las poblaciones 2 son independientes, ¿no? Como son poblaciones independientes, ¿no? La varianza o la relación que exista entre una población y otra es nula, ¿no? Por eso la covarianza no existe en este caso, ¿no? Y finalmente la varianza de esta diferencia se convierte en una suma de varianzas simplemente, ¿no? Se elimina el componente de la covarianza, ¿no? Y bueno, por el teorema del límite central, entonces, ya con esta información decimos que esta diferencia de medias se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal con su centro en el parámetro de diferencias de medias y su varianza como la suma de estas varianzas, ¿no? A nivel de cada una de las medias muestrales, ¿no? El teorema, en este caso la distribución de
de diferencia de medias se apoya en este principio, ¿no? Se apoya en este principio de que finalmente igual es una normal, ¿no? Es una normal con estos parámetros. Ya, tal vez como ejemplo en esta parte, tal vez como ejemplo en esta parte, rápidamente les puedo dar un ejercicio para que ustedes me digan, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? ¿No? Este finalmente es ¿no? La propiedad más importante de esta diferencia de medias, ¿no? Como un ejercicio de clase, ¿no? Cosa de que ustedes lo pueden hacer ahora. Vamos a poner, ¿no? Se tienen dos paralelos, ¿no? Dos paralelos de la materia de estadística 2, ¿no? Se tienen dos paralelos de la materia de estadística 2. Se tienen dos paralelos de la materia de estadística 2. ¿No? Se obtuvo una muestra de ambos, ¿no? Se obtuvo una muestra, ¿no? Se obtuvo una muestra, se obtuvo una muestra de ambos paralelos, se obtuvo una muestra de ambos paralelos, tal que, vamos a pensar que las muestras son de diferente tamaño, ¿no? La muestra en el paralelo 1, ¿no? La muestra en el paralelo 1 fue de, pensemos, 40 estudiantes. Vamos a dar números grandes, porque la otra pregunta sería, ¿qué tal si no, si la muestra no es mayor a 30 o no es mayor a 20? ¿No? ¿Qué hago en esos casos, no? Vamos a suponer que la muestra en la población 1, en el paralelo 1 era de 40 y en la muestra del paralelo 2 la muestra era de 25, ¿no? Asumiendo que todavía es mayor a 20, digamos, ¿no? Se tienen dos paralelos de materia estadística 2, se obtiene una muestra de ambos paralelos, tal que n1 es igual a 40 y n2 es igual a 25. Y n2 es igual a 25. Las medias muestrales, ¿no? Las medias muestrales eh, sobre una, sobre un examen similar, ¿no? Las las medias muestrales de las notas, voy a poner, ¿no? Las medias muestrales de las notas sobre un examen similar, ¿no? De las notas sobre un examen similar fueron de, pensemos, 15.9 y 15.9 y no sé, 17.8, ¿no? 17.8. O bueno, 17.1. Fueron de 15.9 y 17.1. Suponer, ¿no? Suponer que la varianza, ¿no? Suponer que la varianza poblacional, ¿no? Suponer que la varianza poblacional es igual en ambas poblaciones, ¿no? Es igual en ambos paralelos. Suponer que la varianza poblacional es igual en ambos paralelos y es de 100, digamos, ¿no? Bueno, es mucho pensando que, a ver, y es de 27 le pondremos, ¿no? Y es de 27.
calcular la probabilidad calcular la probabilidad calcular la probabilidad que el rendimiento de ambos paralelos sea igual. Calcular la probabilidad que el rendimiento de ambos paralelos sea igual, o sea el mismo, ¿no? Sea el mismo. Ya, ese ejercicio que tiene así varios elementos. A ver, les voy a dar unos... Son las 3:04. Les voy a dar unos 10 minutitos para que me den la probabilidad, ¿no? La respuesta de ese ejercicio. Ya tienen la distribución, tienen toda la información, ¿no? Unos 10 minutitos para que puedan darme la respuesta. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene una respuesta? Ya. Crispin dice 0,9058. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? ¿Será que tiene respuesta el ejercicio? Porque... A ver, ¿qué dicen los demás? Ah, para empezar vamos a asumir que el teorema del límite central nos va a ayudar. Lo que deberíamos hacer es escribir la distribución del estimador que nos están pidiendo, ¿no? Porque... A ver, vamos viendo cómo se puede resolver. Sobre una solución. A ver, no, asumiendo, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿no? Solución por el teorema del límite central. Ya nosotros podríamos escribir lo siguiente. Vamos a simplemente reformular con nuestros datos esta formulita. Por el teorema del límite central, la diferencia de medias se distribuye normal. La posición por el momento no nos interesa demasiado, ¿no? Y población 1, población 2, vamos a mantener la paralelo 1, paralelo 2. Como información, ¿no? Como estimadores de esta diferencia de medias, vamos a utilizar la diferencia muestral, digamos, ¿no? La diferencia de las medias muestrales. 15.9 menos 17.1. 15.9 menos 17.1. Las poblaciones eran de 40 y 25, ¿no? Eso ya lo puedo cambiar acá. Una población 1 de 40. La población 1 de 40. Y la población 2 de 25. La población 1 de 40 y la población 2 de 25. Me dicen que las varianzas son iguales en ambos paralelos y esa varianza es de 27, ¿no? En este caso este sigma cuadrado de x es la varianza, ¿no? Poblacional, y esta me está diciendo que esta es equivalente a 25 perdón, a 27 en ambos casos, ¿no?
Entonces este sigma cuadrado de x1 finalmente va a ser nomás 27. Y la otra también, ¿no? 27 y 27. Y ya está, ¿no? Ya tengo mi distribución normal casi completa. La puedo simplificar mucho más, ¿no? Esta es una normal con una media en donde, ¿no? Es 15.9 menos 17.1, ¿no? 15.9 menos 17.1 menos 1.2. Entonces este tiene su centro en menos 1.2. Menos 1.2. Esta es de acá la varianza, ¿no? Esta es la varianza. 27, a ver, lo haremos nomás en fracciones. 27 dividido entre 40 más 27 dividido entre 25, ¿no? 27 dividido entre 25. Y este resultado 1,755, ¿no? Para usar en el ER, para usar en las tablas, más que la varianza, lo que yo necesito es la desviación estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y esa raíz cuadrada es 1.32, ¿no? 1.32. Entonces esto así puedo aclarar acá, que por si acaso este ya no es la varianza, sino es la desviación, es el sigma de una normal. En este caso 1.32, ¿no? 1.32. Esa es la distribución finalmente de mi diferencia de medias, ¿no? Por el teorema del límite central. ¿Qué es lo que pide el ejercicio, ¿no? Y ahí es donde se pone un poco interesante. ¿Qué probabilidad está pidiendo? ¿Qué dicen? ¿Qué probabilidad está pidiendo? Nuestra variable aleatoria, no se olviden que es la diferencia de medias, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué dicen? ¿Qué estará pidiendo el ejercicio? Sea igual a cero, dice Adrián, ¿no? Porque dice el ejercicio, calcula la probabilidad de que el rendimiento de ambos paralelos sea el mismo, ¿no? Sea el mismo. Que podríamos entenderlo como dice su compañero, ¿no? La probabilidad de que esto sea igual a cero. ¿Se puede o no se puede calcular esto? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede calcular, no? Ahí Adrián dice que sería cero ya que es un valor puntual, ¿no? Si lo vemos el ejercicio desde este enfoque, ¿no? Que es así bien estricto, digamos, con lo que es una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua, la probabilidad es un área debajo de la curva de la distribución de densidad. Y un área no existe en un punto determinado, sino que para que un área exista tienen que haber al menos dos puntos en esa distribución, ¿no ve? Es un poco la idea de una probabilidad en el caso continuo. Y formalmente esta probabilidad debería ser cero, ¿no? La probabilidad de que x1 menos x barra ser iguales a cero es igual a cero, ¿no? Formalmente esa es una respuesta así bien técnica, ¿no? Pensando que x1 y x2 son variables continuas y cualquier evaluación en un punto es igual a cero, ¿no? Entonces, esta probabilidad es cero, ¿no? Por esa característica.
Sin embargo, no termina no termina de darnos información útil, ¿no? Es más un tecnicismo de decir, bueno, esto es cero porque es continua y no se puede, ¿no? Una alternativa, ¿no? Para estos casos, ¿no? Una alternativa para estos casos donde queremos acercarnos a un valor podría ser apoyarnos en esta idea de que, a qué vamos a entender como similar, ¿no? A qué vamos a entender como similar. Y una alternativa en esos casos, ya más pensando en el sentido práctico, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Ya pensando en el sentido más práctico del ejercicio, podría tener una solución un poco más práctica, ¿no? A ver, se los planteo ahora. Pero si de forma específica, si la respuesta de que sean exactamente iguales, eso es cero, ¿no? Por la definición de que es una variable continua, ¿no? Pero para tratar en ánimos de responder un problema que puede ser muy práctico en este caso, ¿no? Yo podría, finalmente estoy interesado que los puntajes entre estos dos paralelos se parezcan lo más que se pueda, ¿no? Entonces, no me interesa mucho la ventaja que tenga un paralelo respecto al otro, ¿no? Sino me interesa evaluar si efectivamente hay algún tipo de diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es tratar de buscar una especie de cuota, ¿no? Es tratar de buscar una especie de cuota. Ah, perdón. Ahora sí, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, ¿cuál será la probabilidad de que eh, esta diferencia en valor absoluto entre el x1 y el x2, no me interesa la ventaja de uno y otro, ¿no? Que esta diferencia entre la media del paralelo 1 y la media del paralelo 2 sea menor a ¿no? Menor a algún límite aceptable, digamos, ¿no? Que yo le puedo llamar alguna especie de ESOR, no le puedo llamar un epsilon un valor muy chiquito, ¿no? Un valor muy chiquito, ¿no? Finalmente yo estoy interesado en esto, ¿no? De que la distancia entre estos dos sea lo más pequeño posible, no sea la más pequeña posible, ¿no? Una manera de solucionar este tipo de problemas cuando se pide algo puntual es definirlo de esta forma, ¿no? Esperar que esta distancia sea la más pequeña posible. Como son notas, y pensemos que son notas no, es un examen por 30 puntos, digamos, ¿no? Entonces uno podría establecer un epsilon para este caso, por decir, ¿no? Un epsilon que sea medio razonable, ¿no? Pensaremos que la igualdad o que tengan un rendimiento similar podría darse cuando tienen una diferencia ¿no? contenida entre el medio punto entre uno y otro paralelo, digamos, ese podría ser un criterio, ¿no? ¿Qué tal si a ese epsilon nosotros lo ponemos como medio punto, ¿no? Medio punto. Finalmente el epsilon depende mucho del contexto, ¿no? En este caso nosotros estamos sugiriendo un epsilon, ¿no? Vamos a asumir que estos se parecen siempre y cuando la diferencia entre un curso y otro curso no sea más grande que medio punto, ¿no? Medio punto en el examen, ¿no? Y con esto ya es mucho más sencillo porque ya puedo tener una probabilidad como tal, ¿no? Ya puedo tener una probabilidad como tal. Esto en el fondo se va a convertir en una probabilidad contenida, ¿no? Entre dos puntos. Entre el punto menos 0,5 y 0,5, ¿no? Menos 0,5 menor al estimador menor a 0,5. No se podría convertir en eso finalmente. ¿Y cuál sería el valor de esa probabilidad? Esa ya se puede calcular, ¿no? Esta última ya se puede calcular. La probabilidad de que esta diferencia se encuentre entre menos 0,5 y 0,5, ¿no? A ver, calculen esta probabilidad.
sabiendo que esta normal, este de acá es una variable normal con estos parámetros. Y como es simétrica, ambos puntos van a ser los mismos, ¿no? 0,5 menos 1 medio dividido entre 1,32. Menos 0,5 menos 1 medio dividido entre 1,32. Y yo lo voy a ir completando aquí abajo. Esto debería ser igual a la probabilidad menos 0,5 menos 0,5 y menos su promedio, que es menos 1,2. Todo esto dividido entre su desviación estándar, que es 1,32. Menos 1,287, ¿no? Y en el otro caso, el único que cambia es el signo. 0,5 menos 1 medio y sobre 1,32, ¿no? Y ahí tendría los límites. Menos 1,28, 29, ¿no? Para redondeando. Menor a menos 0,53, menos 0,53. Y esto en términos para buscarlo en las tablas sería el phi de menos 0,53 menos el phi o el valor de tablas de menos 1,29. Menos 1,29. En el R lo podemos resolver bien fácil. Esto sería el P norm, ¿no? El punto que se acumula hasta menos 0,53. P norm hasta menos 0,53. ¿Qué es ese? 0,29. Menos el P norm de lo que se acumula hasta el menos 1,29. Menos 1,29. Y con eso debería tener el valor, ¿no? Que había sido 0,199, ¿no? 0,199. Esta probabilidad entonces había sido 0,199. Voy a anotar nomás los feeds de tablas para que los tengamos. El de 0,53 era 0,2980 menos el otro que es 0,0985, ¿no? 985. Esta sería una respuesta más objetiva, ¿no? Pensando en darle respuesta al problema, ¿no? Porque
Teóricamente no tiene, o sea, no tiene solución, ¿no? Porque es la probabilidad de un punto en una distribución continua, ¿no? Pero una manera de operativizar esto sería de esta forma, ¿no? Tal vez el único punto, algo eh, que se puede definir, ¿no? Que se puede identificar es el criterio del épsilon, ¿no? En nuestro caso el épsilon es medio punto, que parece razonable, ¿no? Alguien podría decir, no, medio punto es demasiado, es cuarto punto, ¿no? Entonces, en vez de 0,5, 0,25. Lo único que va a hacer es que mientras el epsilon sea más pequeño, pues esto va a tender a cero, ¿no? Eventualmente. Pero, nuevamente, eso depende mucho del contexto, ¿no? Medio punto parece ser suficiente como para decir que son mismos, tienen un mismo rendimiento, ¿no? Y la probabilidad de que tengan un mismo rendimiento alrededor de medio punto, esa probabilidad es de 0,199, ¿no? Casi 0,20. Casi 0,20. Ya, consultas, dudas. ¿Todo bien? Ya. Si fuera un examen y esta es la pregunta, ¿no? Con que digan que es cero ya tienen el punto, ¿no? Y si pudieran resolver ahí, ¿no? Y dar una posible solución útil, ¿no? Al problema, podrían, ¿no? Tener puntos extra, ¿no? Seguramente. Ya, vámonos a la distribución de una proporción, ¿no? A la distribución muestral de una proporción. En el fondo, una proporción, en el fondo, una proporción no es nada más que un promedio, ¿no? En el fondo, una proporción no es nada más que un promedio. Aquí está la distribución muestral para la proporción, ¿no? Tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que un poco recordar, o si no lo han visto antes, entender qué es una proporción, ¿no? ¿Qué es una proporción? Ahí está, ¿no? En el fondo, la proporción no es nada más que un caso especial de la media, ¿no? ¿Para qué situación? ¿No? Para cuando la variable de interés es una variable binaria, es una variable dicotómica, que solamente toma valores de cero y uno. Entonces, la proporción y la media están íntimamente relacionados. En realidad, la proporción es un caso particular de la media, donde la variable solo toma valores de cero y uno, solamente toma valores binarios, ¿no? Esos valores binarios se los asigna en base a alguna característica de interés, ¿no? Alguna característica de interés. Una proporción está bien asociada a variables cualitativas de una población, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber acá, no sé, ¿cuál es la proporción de hombres en la sesión? ¿No? ¿Cuál es la proporción de hombres en la sesión? O cuál es el porcentaje de hombres en el grupo, digamos, ¿no? O el porcentaje de mujeres, o el porcentaje de estudiantes que inician su nombre con la letra A, digamos, ¿no? Esas son variables cualitativas que expresan una cualidad, alguna característica, y las personas que cumplan esa característica les damos un uno, y a las que no cumplan esa característica les damos cero, ¿no? Es lo que plantea la proporción, ¿no? En su relación con la media. Si no nos gusta mucho esa definición, podemos ir a la típica o a la clásica de definir una proporción. Una proporción no es nada más que el conteo de casos posibles sobre el total de casos, ¿no? Esa es una proporción. Si a una proporción le multiplico por 100, obtengo un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita hay, sin contarme a mí, sin contar la sesión activa, hay 54, 55 personas conectadas en la sala, ¿no? 55 personas conectadas en la sala. Puedo estar interesado en, de las 55 personas en la sala, ¿no? ¿Cuántas serán, no sé, cuántas serán mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas serán mujeres?
¿Qué es lo que uno hace tradicionalmente? Es contar, ¿no? Empezar a contar cuántas mujeres habrán, digamos, ¿no? Ahí tenemos Adriana, otra Adriana, dos, Alejandra, tres, después bajamos, hay Emma, cuatro, a ver, estoy guiando por el nombre, así que tal vez me salte algunos. Está Lisbeth 5, Elsa 6, eh, ya digamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16, 19, ¿no? Yo cuento 19, pero ahí son más, digamos, ¿no? Pero el, el proceso normalmente de saber la proporción de mujeres, ¿cuál es? ¿No? Es, contamos, ¿no? Digamos que son 19, 19 de 55, ya, entonces, eh, está abierto, 19 de 55, ya, 19 de 55. La proporción de mujeres es de 0,34. Esa es una proporción en el fondo, ¿no? La proporción de mujeres es de 0,34. Si esta proporción la multiplico por 100, pues tengo un porcentaje, ¿no? El porcentaje de mujeres en la sesión es el 34%, ¿no? 34,5%. Esto es si yo lo veo como un proceso de conteo, como un proceso de conteo. La otra opción es verlo, como les decía, como valores numéricos. En el fondo, ¿qué es lo que hemos dicho, ¿no? Hay 19 mujeres, ¿no? Hay 19 mujeres. Entonces hay 19 personas que cumplen la característica de interés. Hay 19, perdón. Hay 19 personas que cumplen el criterio de interés, ¿ah? ¿No? Ahí están las 19 mujeres donde se les asigna un uno. Y el resto, ¿no? Y el resto son hombres, ¿no? Que si la característica es de mujer, mujer uno y al hombre le ponemos cero, ¿no? Y en el caso de los hombres, aquí lo que tendríamos es el cero que lo repetimos, ¿no? De los 55 personas menos 19, ¿no? Ahí tenemos a las 55 personas en el curso, ¿no? Están las 55 personas, donde tenemos a las 19 mujeres identificadas con uno y al resto con cero. ¿Por qué se parece la proporción al promedio? ¿No? Sáquenle el promedio a esto. Sáquenle el promedio a estos 55 números. ¿Qué es el promedio? Es la suma de toda la información. Si sumo todo esto, voy a sumar solo unos, los ceros son ceros, ¿no? Entonces voy a sumar puros unos y voy a tener 19 unos, ¿no? 19 unos, que es la suma de todo esto, dividido entre el total de la información, la cantidad de información, que son 55 estudiantes, ¿no? Entonces, 0,345, ¿no? Entonces, por eso la media es, pues, en el caso, es simplemente la proporción es un caso particular de la media, ¿no? Aquí le puedo decir media de X y tengo exactamente el mismo valor, ¿no? Por esa relación, ¿no? Solo que la proporción es una medida estadísticamente útil para estudiar medidas cualitativas, ¿no? Como proporción de mujeres, proporción de hombres, proporción de personas mayores a 50 años, no sé, proporción de personas que utilizan lentes, proporción de computadoras con tal sistema operativo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las proporciones, ¿no? Que me abren una posibilidad de estudiar variables de ese estilo, ¿no? Medio cualitativas. Entonces, si la proporción es un caso particular de la media, ¿no? Básicamente va a cumplir los mismos principios que hemos visto antes, ¿no? Ahora, en el fondo, ¿no? En el fondo, esto sucede para una muestra, ya, ¿no? Para una muestra de 55 estudiantes, por decir, ¿no? En la población tengo la misma situación, ¿no? En la población de interés tendré unos y ceros, ¿no? Y si yo le saco la media a eso, tendré la proporción poblacional, ¿no?
Entonces igual tenemos la definición de la proporción poblacional que puede ser definida de esta forma, ¿no? Nuestra proporción poblacional, que es la cantidad de elementos en la población que cumple la característica A, la de interés, sobre el total sobre el tamaño de la población, ¿no? O si lo vemos como una variable dicotómica, ¿no? Si lo vemos como la media, sería la sumatoria de las xy sobre el universo entre n. Básicamente la definición del promedio con la condición de que las xy son iguales a 1 si pertenecen a la característica A, o son 0 en otro caso, ¿no? Cuando no pertenecen a esa característica, ¿no? Esta sería la proporción poblacional, ¿no? La proporción de A poblacional, y esta vendría a ser nuestro P sombrero, vendría a ser la proporción muestral de la característica A, ¿no? Le estamos dando otro nombre, en el fondo esta es nuestra media poblacional y esta es nuestra media muestral. Solo que por esa característica de ser binario, dicotómico, a esta le llamamos proporción poblacional y esta le llamamos proporción muestral. Entonces, como hereda básicamente todas las características que tenía la media, ¿no? Cumple todos los principios. Si estamos considerando al estimador de la proporción de A, que en el fondo es una media, cumplirá el principio de insesgadez, es decir, la esperanza del estimador de proporción va a ser igual al parámetro poblacional. ¿A qué será igual la varianza de la proporción? ¿No? Tendrá una forma muy parecida a lo que hemos visto para la media. Van a ver, aquí lo voy a poner un poquito más grande esta parte. Ahí está, ¿no? La varianza de la proporción, ¿no? Básicamente va a tener la misma forma de la varianza de la media, ¿no? Que era sigma cuadrado de la variable respecto n, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Podríamos decir también que por el teorema del límite central, cuando n tienda al infinito, el estimador de la proporción se va a comportar como una normal, con esta media, ¿no? Y con esta desviación estándar, ¿no? Tal como en el caso de la media muestral, ¿no? Lo único medio diferente sería interesante decidir o ver qué forma tiene este sigma cuadrado de A, ¿no? Por definición de la varianza tiene esta forma, ¿no? Sigma cuadrado de A tiene esta forma. La sumatoria en el universo de las xy menos mu de x al cuadrado, todo esto dividido entre n, ¿no? Por definición, esta es la forma de la varianza. Perdón. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si... aquí estoy, ¿no? ¿Qué pasa si xy es binaria, ¿no? ¿Qué pasa si xy es dicotómica? Esta varianza dice que se convierte en esto. La proporción poblacional de A multiplicado por 1 menos la proporción poblacional de A. A veces en esto se convierte. Demostrar esto es bien sencillo, ¿no? Simplemente hay que ir reemplazando los valores binarios. Para empezar, ¿no? El mu de x a qué es igual, ¿no? Mu de x por definición es esto, ¿no? La sumatoria de u de las xy sobre n. Eso, si xy son dicotómicas, estoy sumando puros unos. Entonces estoy contando la cantidad de la característica A sobre n. Entonces, el mu de x no es nada más que la proporción poblacional, ¿no? Entonces, en vez del mu de x, puedo poner la proporción poblacional acá, porque eso equivale. De acá puedo hacer el desarrollo del cuadrado, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado, y después puedo introducir la sumatoria, ¿no? La sumatoria del primero, más la sumatoria del segundo, más la sumatoria del tercero, ¿no? O sea, voy distribuyendo la sumatoria. Acá queda como la sumatoria de xy al cuadrado. Este queda como menos 2p sub a de la sumatoria de xy, ¿no? La sumatoria solamente ataca al xy porque el p sub a ya es una constante. Y la sumatoria de p sub a al cuadrado va a ser np sub a al cuadrado, ¿no? Porque la sumatoria va hasta n grande, ¿no? Entonces, tendría algo así. ¿Qué es lo interesante de esto? Que xy al cuadrado,
¿no? Dado que las xy son ceros o unos, ¿no? Son ceros o unos, la sumatoria de xy al cuadrado es la sumatoria de xy nomás, ¿no? El cuadrado podría desaparecer porque no está afectando en nada. Imagínense que aquí el cuadrado desaparece porque no importa si el uno o el cero lo elevo al cuadrado. Tendría simplemente la sumatoria de xy. Tendría este numerador, ¿no? Este numerador de acá. Entonces, ¿qué hago? Le multiplico por n y le divido entre n. Voy a tener n veces p sub a. ¿No? Voy a tener n veces p sub a. ¿No? Esta sumatoria de xy al cuadrado se volvería n veces p sub a. Aquí lo mismo, tengo la sumatoria de xy, tengo este pedazo de acá. Para que aparezca el p sub a, ¿qué hago? Le multiplico y le divido entre n. Y va a ser n por p sub a. Entonces tendría 2 p sub a. Y este sumatorio de xy se ha vuelto n p sub a, ¿no? Este se mantiene tal cual, n p sub a al cuadrado. Y acá simplemente hago operaciones, ¿no? De hecho, las n se pueden factorizar y se pueden ir. Y después tendría esta p sub a suelta y tengo esta p sub a al cuadrado y esta p sub a al cuadrado. Menos 2 veces p sub a al cuadrado más p sub a al cuadrado es menos p sub a al cuadrado. Factorizo la p sub a y tengo p sub a menos p sub a multiplicado por 1 menos p sub a, ¿no? Entonces, esto es lo más nuevo, digamos, cuando trabajamos con proporciones, ¿no? Finalmente, tenerla de esta forma, ¿no? Tenerla de esta forma, la forma de la varianza, ¿no? Ya en el software va a ser indistinto. O sea, si yo quiero la varianza, por ejemplo, de este set de números, podría seguir la fórmula convencional de la varianza, ¿no? Que es cada uno de estos números, le resto de su promedio, esto yo lo elevo al cuadrado, y todo esto yo lo sumo, ¿no? La fórmula de la varianza y lo divido entre n, ¿no? Que en este caso era 55, ¿no? Ahí está la varianza de 0,226. La fórmula de la varianza como tal va a seguir funcionando aquí. O podría utilizar yo la fórmula que dice p sub a multiplicado por 1 menos p sub a. ¿Cuánto es p sub a? Era 19 dividido entre 55. Todo esto multiplicado por 1 menos p sub a. 1 menos 19 entre 55. Y estos dos valores tienen que ser exactamente los mismos, ¿no? Porque finalmente en este caso se preservan las mismas cualidades, solamente que estamos buscando una manera más sencilla de manejar o de tener a la varianza, ¿no? Pero son exactamente lo mismo, ¿no? Si yo hago la fórmula convencional de la varianza o hago en este caso nuestra forma reducida, dado que son variables dicotómicas, ¿no? Ya, entonces eso básicamente es lo más novedoso para la proporción, ¿no? Ya tener la forma del sigma cuadrado de sub a, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo del teorema del límite central, ¿no? Mostrando que efectivamente también se cumple, ¿no? Para la proporción. Eso es algo que no es necesario volver a verlo, sino que dado que hereda las características de la media, esto siempre se va a cumplir, ¿no? Bueno, aquí hay un ejercicio que nos podemos saltar tal vez ahora, los podemos retomar una vez que veamos el siguiente punto también. Aunque no está acá. Ya, que imagino que lo vamos a retomar en el capítulo siguiente. Todo lo que estamos viendo ahora está más enunciado como lo más importante de lo que estamos viendo ahora finalmente son esta fórmula de acá, digamos, en el caso de la proporción, en el caso de la diferencia de medias, en el caso de la media, ¿no? Este es el resultado más importante. Porque a partir de ese resultado vamos a volver a seguir viendo esta misma fórmula en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿no? Así que por eso no es tan necesario ahondar más, digamos, en esto, porque lo vamos a volver a ver con más ejemplos, pero ya un poco más específicos incluso. Ya, entonces nuestra siguiente estimador es este, ¿no? Bueno, nuestra siguiente distribución es bien útil porque
algo que hemos sido dado por sentado, ¿no? Algo que hemos sido dado por sentado antes, en el mismo ejercicio de por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que la media es 15,9, 17,1, ¿no? La media muestral. Pero hemos dado una varianza, ¿no? Suponer que la varianza poblacional es de 27, ¿no? Hemos dado una varianza teórica de alguna forma, ¿no? Una varianza, hemos supuesto. La pregunta es que ¿qué pasa si nosotros no tenemos acceso a esta varianza, ¿no? Si no la conocemos, porque en todos los ejercicios que hemos visto, incluso en los planteados en el libro, planteaban que esta varianza es conocida, ¿no? La tenemos previamente. La pregunta es qué tal si nosotros no conocemos esta varianza poblacional, ¿no? ¿Qué tal si no conocemos esta varianza poblacional? Y ahí aparece, bueno, si no conocemos la varianza poblacional, deberíamos tener un mecanismo para estimar esa varianza poblacional mediante la muestra, ¿no? Mediante la muestra. Nosotros lo que ya hemos aprendido es, bueno, si quiero estimar la media poblacional, la estimo con la media muestral, y esa además es insesgada y cumple el teorema del límite central, ¿no? Pero esta normalmente viene de una variable x de interés, y esta variable x de interés tiene su propio comportamiento de variabilidad, ¿no? Que le hemos llamado nuestra varianza poblacional. ¿Qué pasa si yo no la conozco a esta, ¿no? Que es justamente ahora el dilema, ¿no? ¿Qué hacemos con esta varianza poblacional? ¿De dónde la obtenemos? Entonces, deberíamos seguir un camino similar y decir, bueno, dado que este es mi parámetro, ¿no? Me quiero acercar a este valor, ¿cómo me puedo acercar a este valor? ¿No? ¿De qué forma? Y ahí vendríamos a plantear algún tipo de estimador, ¿no? Que se acerque de la mejor forma a este parámetro, ¿no? La pregunta será, ¿qué estimador es un buen estimador de este parámetro, ¿no? Adelante, adelante, Connie. ¿Sí? Connie, ¿tenías una pregunta? Ya, creo que no. Ya, entonces, una respuesta inmediata podría ser que el estimador de este parámetro puede ser la varianza muestral, ¿no? O sea, podría hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ver el universo, vemos la muestra y en vez del n grande ponemos el n chiquita, por ejemplo. Ese podría ser un estimador, así un estimador por copia casi. La pregunta es, ¿será? ¿Funcionará? ¿No? Entonces, eso nosotros lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase ya vamos a entrar a la distribución muestral para la varianza. Y sería ideal que ustedes vayan viendo, ¿no? ¿Qué estimador será un estimador que pueda acercarse bien a esta varianza, ¿no? Porque a partir de eso después ya vamos a entrar a ver algunas propiedades de esta varianza y vamos a terminar viendo nuevas distribuciones, ¿no? La chi cuadrado, la Fisher, la T de Student, ¿no? Que son distribuciones que nos van a servir justamente para los siguientes capítulos y que cierra un poco esta necesidad de estudiar a la varianza muestral. Ya, ¿alguien tenía alguna consulta? ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, Licenciado, sí, adelante. una pregunta. ¿El examen será virtual o presencial? Por las instrucciones de la facultad, había un comunicado donde mencionan que los exámenes tienen que ser presenciales. Pero por la cantidad de estudiantes en la materia en particular, es muy probable que se mantenga virtual si no se consiguen las aulas. O sea, se tiene que conseguir un pabellón o al menos tres aulas distintas en un momento, ¿no? Entonces eso ha quedado en que nos iban a informar para ver cómo va a funcionar esa parte. Pero, a ver, igual repasando por si acaso nuestro cronograma. En teoría, nuestro primer parcial debería ser el siguiente miércoles, ¿no? Nuestro primer parcial debería ser el siguiente miércoles.
Nos faltan todavía ver dos clases, así que es más probable que nuestro primer parcial sea el lunes 28, ¿no? Para no mover mucho el cronograma. Así la siguiente semana terminamos lo último que tenemos que avanzar y el examen podría ser el lunes 28, ¿no? Para un poco compensar el avance, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Les recordaría que vayan tomando sus previsiones de tal forma que el examen la podamos dar el 28, ¿no? El 23 no creo que lleguemos. Nos falta todavía cubrir un par de temas en un par de puntos que sí, para el 21 y el 23 ya lo cesaríamos y el 28 es más seguro que tengamos el primer parcial, ¿no? Pero de todas formas el día lunes podemos conversar eso y confirmar, ¿no? La fecha del siguiente lunes 28 como la fecha del primer parcial. Así también yo voy consultando para ver cómo está el tema de las aulas, ¿no? Porque otra posibilidad que existe es que para usar las aulas, ¿no? El examen puede ser los fines de semana, ¿no? Puede ser un sábado o un domingo. Entonces, todo eso nos tienen que comentar todavía los de la facultad o los de la carrera, ¿no? El lunes al inicio de la sesión podemos ir definiendo eso si están de acuerdo y así yo les comento que he averiguado, ¿no?